Hoy comenzamos algo nuevo, hoy comenzamos algo donde el Señor, desde hace varios años atrás, mientras estábamos discutiendo el Antiguo Testamento cronológicamente, desde el Génesis hasta llegar a los profetas menores, el Señor nos metió en un momento de retiro, en un momento de buscarlo, en un momento de recibir su dirección. Y mientras estábamos en esos procesos de oración y de dirección, el Señor nos llevaba a revisar nuestra misión, nuestra visión. Y para eso decidí hacer un grupo focal. Éramos aproximadamente unos 30 hermanos de la iglesia, donde estaba representada todas las generaciones de la iglesia estaban representadas. Estuvimos varios meses reunidos en oración y pidiendo dirección al Señor para así 2024, 2025, 2026, nosotros responder a esta misión que Dios ha puesto en el corazón de este servidor y para esta iglesia y para este tiempo. Y yo quisiera a todos los que lo recibieron que se puedan how you say it, if you feel a little bit hot, so you can, I've been 5 days talking English. Oh my God, this is so hard. Español. Se pueden abanicar. Lo dije bien, lo dije mal también. Oh Dios. Y nosotros quisimos repartirlo, aunque no solamente lo va a tener impreso, sino que también en nuestra aplicación de celular y en nuestra página de internet está puesto. Y yo quisiera que todos juntos podamos leer lo que vamos a discutir hoy, que es propósito, lo que conocíamos antes como misión, y en el sermón me estaré refiriendo al término misión. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos una comunidad de fe y amor que sirve, educa y conecta a las generaciones con Jesús. Ok, ya lo practicamos. Ahora nos vamos de memoria. Somos una comunidad de fe y amor que sirve, educa y conecta a las generaciones con Jesús. Mientras estábamos en ese proceso de pedirle al Señor dirección, el Señor ponía en mi corazón el hecho de volver al inicio, para muchos de nosotros a recordar y reevaluar el porqué de nuestra existencia, el porqué de la misión de la iglesia, del propósito de la iglesia. Para otros a lo mejor es algo nuevo, es algo que vamos a aprender. Así que juntos reaprendemos, aprendemos, recapitulamos y evaluamos. Y lo más importante dentro del aprendizaje es que podamos evaluarnos y en dónde estoy yo y cómo estoy yo ante este llamado del Señor. Hermanos, como hacíamos hace 2 años atrás, que en una fecha como esta comenzamos a leer el Génesis, nos encontramos en el capítulo 3, en ese momento donde el primer hombre y la primera mujer caen y pecan, y comenzamos a hablar sobre esa serpiente y esa promesa en el Génesis, donde Dios le dice a ese primer hombre y a esa primera mujer, le dice que vendrá alguien que le dará por la cabeza a la serpiente. Hoy lo estamos viviendo. Estamos viviendo que ese propósito de Dios, esa misión de Dios, fue enviar a Cristo Jesús. No fue una construcción de Dios para enviarlo a la tierra, sino es parte de la Trinidad. Y dice el Evangelio de Juan que desde antes que existiera todo, existía Dios, existía Jesús, existía su Espíritu Santo. Esa presencia de Dios se encarna en la tierra. Dice, el Verbo se hizo carne, vino a morar con nosotros, vino a vivir con nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque el pecado creó la enemistad con el mundo. El pecado nos separó del Edén, de la tierra prometida. El pecado no nos permite tener relación con Dios. Pero Dios es tan perfecto que en su propósito y en su misión, Jesús vino a la tierra. Por 3 años dio una cátedra, dio un discipulado donde se enseñó cómo se interpreta la ley verdaderamente, cómo la vivió, cómo murió y cómo resucitó. Y hoy por ese milagro existe la iglesia. Por su sangre
es el perdón de pecado. Y todo aquel que lo reconoce y confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por remisión de pecados y que resucitó al tercer día, todos tenemos entrada al Padre y podemos hablar con el Padre libremente. ¡Qué milagro tan grande! Ese es el propósito de Dios, esa es la misión de Dios. Y entonces Jesús, mientras caminaba con sus discípulos en la tierra, lo fue educando, lo fue preparando, le fue dando ese discipulado uno a uno, desde lo más simple hasta lo más profundo. Me encanta cuando decía que le escondió este misterio a los ricos, a los poderosos del mundo, y se los dio a quienes, a los humildes, a los sencillos, a los que escucharon el mensaje de Dios y abrieron su corazón. Cuando Jesús se va a despedir de sus discípulos, dice Mateo 28, versículos 18 y 20, pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar todo en el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñadles a obedecer todo lo que yo os he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y ahí está la misión de la iglesia. Lo primero que Dios hizo fue, Jesús, escoger sus discípulos y darle la comisión. Cuando usted escucha el término gran comisión, esta es la gran comisión. Hagan más discípulos, bautícenlo. Bueno, vamos otra vez a empezar. La gran comisión es contar la historia de lo que Dios hizo. Contarla, esa es la gran comisión. No es tan complicada. Es aprender la historia de Dios a través de Jesucristo para poder contarla. Y ahí es lo que estaremos haciendo durante todos estos próximos años. Estaremos repasando el fundamento de la iglesia desde la carta a los Efesios, la primera parte del capítulo 1 al capítulo 4. Y luego, al finalizar el año, estaremos en el capítulo 6, la armadura de Dios. Haremos un repaso por el libro de los Hechos y evaluaremos la iglesia que le llaman la iglesia primitiva, la primera iglesia, cómo Dios comenzó a utilizar a sus discípulos y cómo la iglesia comenzó a comunicar el mensaje y los resultados de ellos. Lo veremos. Durante algún momento del año estaremos repasando el cómo orar, el cómo ayunar, el cómo estudiar la palabra. Pero lo más importante y lo que Dios ha puesto como visión para la iglesia es que nos preparemos para predicar el evangelio. El profesor contaba en uno de los momentos, lleva más de 40 años de experiencia pastoral, y él estaba contando que en su primer año de la pastoral, cuando llegó a esta nueva iglesia, joven, uno de los ancianos de la iglesia lo fue a buscar a la iglesia y le dijo: por favor, pastor, acompáñame a la casa de mi sobrino, que está pasando por una necesidad, que quiero ir a predicarle el evangelio. Y él accedió a ir con este anciano de la iglesia y llegaron a la casa. Dice que por más de 2 horas estuvieron hablando. Y el pastor joven se fue muy contento de aquella casa. Más de 2 horas nos recibieron, pudimos hablar. Al pasar de varias semanas, aquel joven llegó a un culto dominical y cuando llegó recibió a Jesús como su Salvador en una iglesia muy pequeña. Y el pastor se llenó de tanta emoción que le dijo a aquel joven: pasa aquí al altar, yo quiero que cuentes la historia de cómo fue tu conversión. Y aquel joven subió al altar, tomó el micrófono y comenzó a decir: resulta que el pastor me visitó hace varias semanas atrás. Y el pastor estuvo hablando por más de 2 horas. Me habló de la iglesia, me habló del coro, me habló de la oración, de la reunión de oración, de la actividad del Ágape de Navidad. Me habló del 5K, me habló del retiro del sábado. Estuvo hablando por mucho tiempo
Y en esas 2 horas me quedé esperando cuando el pastor me iba a hablar de Jesús. Nunca me habló de Jesús. Cuenta mi profesor que él decía, Dios mío, si la segunda venida pudiera ser ahora mismo. Porque hemos tomado la responsabilidad de la evangelización y lo hemos confundido con el mercadeo de la iglesia. Y a la gente a nuestro alrededor comenzamos a hacer una competencia de una iglesia a otra iglesia. No porque la mía es a las 9 y a las 11. No porque la mía canta bonito. No porque la mía, no porque mi pastor es el más cool y el más brutal. No porque. Y de momento tenemos gente alrededor de nosotros que está tan necesitado que dice, ¿y en qué me puede ayudar la iglesia? ¿En qué me puede ayudar tu pastor? ¿Y en qué me puede ayudar? Lo que tengo son testimonios de que la iglesia cometió este error, de que el pastor cometió este error, de que el miembro de la iglesia cometió este error, de que un día llegué y no fue lo mejor del mundo porque no me supieron recibir. ¿Por qué? Porque estamos mercadeando a una institución y se nos ha olvidado evangelizar y predicar a Cristo. Y son 2 cosas muy diferentes. Y es bueno invitar a la gente a la iglesia. Claro que es necesario. Pero ¿qué problema resuelve alguien en crisis si no le hablamos y le decimos, lo que estás experimentando en tu vida es lo que el enemigo desea? Ataques contra tu vida, destruir tu matrimonio, destruir a tus hijos. El enemigo no quiere lo mejor para tus hijos, el enemigo no quiere lo mejor para tu matrimonio. Una iglesia con matrimonios destruidos es una iglesia frágil. Pero hoy vengo a decirte que Jesús quiere algo mejor para tu vida. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Él murió por ti y por mí. A Él no le escandaliza las vidas pasadas de nosotros, a Él le apasionan las vidas pasadas porque Él te va a transformar de una manera que para su gloria vas a ser otra persona totalmente transformada y todo el mundo va a tener que creer que Jesucristo es el Señor. Mírame a mí que no soy nada de perfecto. Aleluya. Mírame a mí que he cometido tantos errores, pero un día alguien llegó a mi vida y me contó y me dijo que Cristo lo había transformado. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. ¿Fue hombre de verdad? Pues entramos en apologética y nos vamos con el Jesús histórico y los resolvemos entonces los evangelios con la resurrección y todas las afirmaciones y testimonios de que fue real y estuvo en nuestra tierra. Pastor, ¿cómo hago eso? Pues tienes que estudiar. Porque el mundo perece porque no ha buscado el conocimiento de Dios. No lo ha buscado. No lo ha buscado. Pastor, yo llevo toda la vida en la iglesia. Pastor, ¿cómo usted me dice eso? Pues déjeme contarle una historia. Los discípulos andaban con Jesús y narran los evangelios sinópticos que Jesús le dio la autoridad a los 70 a que fueran por las casas, tocaran las puertas, y le dio autoridad para predicar, le dio autoridad para enseñar, le dio autoridad para sanar enfermos, le dio autoridad para libertar a los que estaban oprimidos. Y esos discípulos llegaron donde Jesús dice, no había espíritu que se sujetara. El Señor nos utilizó con poder. Y eso quedó marcado en el corazón de los discípulos. Pero sigue contando la historia en el Evangelio que Jesús está en el monte de la transfiguración con sus 2 discípulos preferidos. Sí, Jesús tenía discípulos preferidos, tenía amigos. Pregúntenle a Él porque eran sus preferidos, no sé. Y ellos experimentaron la transformación. Cuando Jesús baja del monte se encuentra con una gran controversia. Y es que los discípulos estaban tratando de sanar el hijo de aquel hombre que tenía convulsiones y botaba espuma por la boca. En aquel momento donde no había avance de la salud se entendía que era un demonio. En este momento lo evaluamos y podemos entender que eran ataques epilépticos. Sea lo que sea, los discípulos no tenían el poder ni la autoridad para sanarlo, para libertarlo. Y Jesús le pregunta a aquel hombre,
quieres creer y yo quiero creer, ayuda a mi incredulidad. Y en aquel proceso Jesús sana a aquel niño. Y cuando se van en lo privado, a otro momento de a solas los discípulos con Jesús, le dice: Jesús, ¿por qué hace varias semanas atrás tuvimos la autoridad, el poder, y hoy no tenemos la autoridad y el poder? Se los explico en mi idioma. Porque trataste de utilizar la gloria pasada para enfrentar crisis presentes. La iglesia se ha entretenido en la gloria del 33, la gloria de los 70 en la calle Comerío, y ha tratado de ser iglesia en el 2024 usando la gloria del 1970. Para cada reto y para cada tiempo necesitamos buscar al Señor. Para cada crisis, para cada oportunidad, necesitamos orar. Ganamos una batalla, gloria a Dios. Hasta que la trompeta suene, seguirá el reto. Hasta que Cristo llame a su iglesia, seguirá el reto. Triunfaste en Cristo, te sientes más fuerte. Recuerda que fue Él quien venció y no nosotros. Que fue Él quien tuvo el amor y la delicadeza de acercarme a mí y caminar por el valle de la sombra y de la muerte y darme la salida. Que no se nos olvide, iglesia. Y la semana que viene estaremos hablando sobre visión y profundizar. Vamos a profundizar un poco más sobre eso. Pero hoy el Señor nos confronta y nos pone a autoevaluarnos y pensar: yo puedo narrar a alguien que no conoce a Cristo lo que Dios hizo, lo que Dios hace y cómo Dios lo está haciendo. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Segundo, tengo el valor para contarlo. Leía, no sé qué libro, hermano, me he leído muchos libros en todo este tiempo. Algún escritor le escribía y decía: se le hace muy difícil al ser humano contar la gran comisión porque vivimos una doble vida. Y eso es un término que se ha utilizado mucho, la doble vida, la doble vida. Me acuerdo cuando yo me criaba que los ancianos me decían: hay un pecado oculto, hay un pecado oculto. Entonces yo me buscaba por todos lados, ¿en dónde lo estoy escondiendo? Por eso esto no está obrando, porque está oculto el pecado. Pues sal pecado, para verte, para entonces entender y comprender que en mi corazón y en mi mente no estaba tan oculto el pecado, sino que al contrario, confieso a Jesús como mi Salvador, tengo la salvación y la vida eterna, pero hay partes en las ordenanzas de Jesús que no quiero cumplir. Hay partes en las ordenanzas de Jesús que se me hace casi imposible poder hacerla, porque por mi fuerza no la puedo hacer. ¿Cómo perdono a mi hermano? Más complicado y más fácil de sacar de la meta de la vida de nosotros. ¿Cómo perdono a mi enemigo? Eso ni lo pienso, porque ya eso está fuera de mi alcance. Olvídate, que Dios te ayude. Pero si es por mí, que caiga un rayo del cielo. No sé contar, no me atrevo a contarlo. Porque cuando me veo, quiero hacerme el más poderoso y el más superior, pero en realidad hay cositas que tengo que esconderlas y no puedo compartir mucho con la gente porque se van a dar cuenta. La vergüenza ha tomado dominio de mi vida y entonces ¿cómo lo hago?
Esa es mi realidad. Yo le estoy contando mi realidad. Yo le estoy contando lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado. ¿Cómo lo hice? Siendo sincero delante de la presencia del Señor. Siendo sincero, Señor, ayuda a mi debilidad, ayuda a mi fragilidad. Yo quiero salir de esto. Yo no quiero seguir pecando aquí. Padre, yo quisiera entregar mi vida por completo. ¿Eso es una oración y ya? ¿O como Pablo nos enseñó? 3 veces he orado por este aguijón y no se va el aguijón de mí, sino que el Señor me dijo, bástate de mi gracia. Eso quiere decir que en mi fragilidad me debo que aguantar del Señor todos los días. Todos los días, todos los días. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me recuerda las promesas del Señor, me recuerda las ordenanzas del Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me advierte, no entres por ahí porque recuerda que ahí está tu vida floja. Ahí está tu fragilidad. Ahí está el Señor ayudándonos. El testimonio más poderoso no es que yo me encarné y bajé santo, sino de que yo estaba destruido y en mi fragilidad Dios me salvó, Dios me perdonó y pude entrar a la presencia de Dios, la misericordia de Dios tan grande. La misericordia de Dios tan grande. ¿Cuánta gente necesita escuchar que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo? ¿Cuántos necesitan escuchar que Jesús dijo en Juan 14, me voy a preparar? Jesús, ¿para dónde te vas? A preparar morada. Me voy al cielo, a donde tú vas a vivir la vida eterna. Pero ¿y yo qué hago? Pues yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo llego? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay espacio para mí. Y si no lo hubiera, me voy a construir más espacio porque yo quiero que la humanidad entera se salve. Vivo en este mundo, pero mi eternidad no está en este mundo. Sirvo a Cristo porque Él es el único camino. Y mientras la trompeta suena, mientras me llama a través de como sea, me da la herramienta para yo poder vivir en este mundo. Aunque usted no lo crea, la gente necesita escucharlo. Antes de ir al aeropuerto a salir a los Estados Unidos, mi hija me invitó a almorzar. Invitar es, papi, llévame y paga, ¿sabes? Pero yo estaba aquí en la oficina terminando asuntos administrativos para poder salir. Y yo, sí, mi amor, ¿cómo no? Vamos a comer sushi. Ok, perfecto, vamos a comer sushi, tú y yo solos. Y nos fuimos solos allí a nuestro lugar preferido. Y se tardó mucho. Y al lado mío había una mesa con 3 damas. Su maquillaje, su ropa, sus prendas denotaban que eran personas de un buen poder adquisitivo, de una riqueza, whatever, o así aparentaban. Y entonces, de momento hay un silencio y comienzo a escuchar, porque es que si las vibras. Y yo dije, ok, déjame empezar a escuchar esta conversación. Y comencé a adentrarme en la conversación. Y comenzaron entre las 3 a hacer una buena filosofía de la vida emocional. Yo no conozco sus vidas pasadas. No conozco si han pasado por un divorcio, si están viudos. Yo no conozco su vida pasada. Yo solamente escuché a 3 damas luchando por encontrar la felicidad. 3 damas. Sus argumentos eran tan inocentes, tan sencillos. Dios, ¿quién les contará la historia? ¿Quién irá a contarle la historia? ¿Quién irá a decirle? ¿Quién irá a decirle? Yo conozco un Dios que va por encima de las emociones y de las vibras. Yo conozco un Dios que creó los cielos y la tierra para ti y para mí, que nos da de gratis el oxígeno, el sol, la luna, las estrellas.
Conozco un Dios que nos ama tanto que envió a su Hijo para que pudiéramos tener un contacto con Él y pudiéramos conocer. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A dar a conocer el carácter de Dios. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A revelar a Dios el gran misterio. A eso vino Jesús a la tierra. Y luego que reveló el carácter de Dios, los misterios de Dios para nuestra mente finita, ¿qué hizo? Nos ofreció relación con Dios eterna. Nos ofreció relación con Dios eterna. El mundo necesita escuchar la historia. El mundo necesita escuchar la verdadera historia. Y si necesitan una palabra de motivación, les daré esta palabra de motivación que encontré en Apocalipsis capítulo 7. El libro de Apocalipsis es un libro de bendición, no de miedo ni de ahuyentarnos. Leerlo bien como Dios quería que lo leyéramos es de bendición para la iglesia. Si usted me quiere acompañar en el capítulo 7, versículo 9 en adelante, leamos lo que dice la palabra del Señor para bendición de cada uno de nosotros. Después de esto, vi a mucha gente de todos los países. Juan el vidente tiene una conversación con un anciano del cielo. En el cielo hay ancianos. Y con ese anciano comienza a hablar y comienza a describir en esa conversación con el anciano lo que vio. Dijo, vi a mucha gente de todos los países. Olvídese de la exclusividad de Israel. Aquí está la inclusividad de la creación de Dios en el ser humano para todos los mundos, para todo el mundo. Y de todas las razas, y de todos los idiomas, y de todos los pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Olvídese de los 144 que han tratado de mentirle al mundo. Aquí todos tienen un lugar a los pies de Jesucristo. Estaba de pie delante del trono del Cordero, vestidos con ropa santa blanca, que solamente puede hacer el Espíritu de Dios a través del milagro de Cristo que derramó su sangre por perdón de pecado. En sus manos llevaban ramas de palma, no como en la entrada triunfal de Jerusalén hipócrita, sino aquí había una adoración verdadera. En esas manos y gritaban con fuerte voz: nos ha salvado nuestro Dios que está sentado en el trono y también el Cordero. Papi que se murió, mami que se murió, están en esa multitud de gente allí adorando y glorificando el Señor. No están en ningún purgatorio ni en ningún lugar esperando que suene la trompeta. Desde el día que Dios los llamó, los llevó a la nueva Jerusalén gritando: Dios me ha salvado. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Ellos se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con frente y adoraron a Dios y dijeron: alabemos a nuestro Dios, así sea. Admiremos su fama y sabiduría, su poder y fortaleza. Demos a nuestro Dios gracia y honor por siempre, así sean. Y entonces el anciano, mientras Juan está viendo la visión, viene y le dice: ¿quiénes son los que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Le estaba haciendo un examen. Check. Y yo respondí: Señor, usted lo sabe todo. Usted lo sabe. Me estás preguntando para saber si conozco cuál es mi misión en la gran comisión. ¿Cuál es mi propósito en la gran comisión? Y él me dijo: son los que no murieron durante el tiempo del gran sufrimiento. Y hago una pausa. Hay gente viva que está muerta ante la crisis de la vida. Y hay gente que Cristo ha resucitado en medio de la crisis de la vida. Nosotros, los que confesamos a Jesús como nuestro Salvador, no hemos muerto en medio de la gran tribulación que estamos viviendo en esta tierra. Ellos confiaron en Dios y Él les perdonó sus pecados por medio de la muerte del Cordero. Por eso
están ahora delante del trono de Dios y de día y de noche le sirven en su templo. Dios estará con ellos. Yo no soy de esta cuestión, pero necesito repetir a mi mente y repita conmigo: Dios estará conmigo. Dios estará conmigo y me va a proteger. Versículo 16: ya no tendrán hambre ni sed, porque el que bebe del agua de Jesucristo jamás tendrá sed. Nuestro espíritu estará alimentado de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Ni los quemará el sol de la crisis, ni los molestará el calor cuando las cosas se ponen difíciles. Dios secará todas sus lágrimas. Díselo al que está sufriendo a tu lado: Dios seca tus lágrimas. Con sus manos seca tus lágrimas. Con sus manos te protege. Con sus manos te deja saber que Él tiene todo bajo control. Y los cuidará el Cordero que está en medio del trono, así como el pastor cuida sus ovejas y las lleva a manantiales de agua que da vida y da vida eterna. Esta es la visión de los que vencieron en Cristo Jesús. Mi primera pregunta: cuando Juan está teniendo esta visión, ¿nosotros estaremos ahí? ¿Somos nosotros ese pueblo que venció a través de Cristo Jesús? ¿Lo podemos confesar? Dígame si sí o si no. Nuestra confesión pública: sí creo en el Señor Jesucristo, sí creo en tu poder, sí creo en que moriste por mí, sí creo en que resucitaste al tercer día, sí creo que tus planes para mí son de bien y no de mal, que tus planes para mi familia son de bendición, que tus planes para mis hijos, sírvele y intrúyelo en su camino y jamás se apartarán de ellos, son de bendición para mí, que tú lo que tienes guardado para mí no son 80 años de vida en esta tierra, sino una vida eterna en el reino celestial. La gente necesita conocer, la gente necesita saber. Y la buena noticia es que gente como yo, rota, reconstruida, es la que Dios ha escogido. No gente perfecta, sino gente humilde que va delante de la presencia del Señor y le dice: no soy digno, hazme digno. No merezco, hazme merecedor. No debo ser yo, pero tú me llamas a mí. A lo mejor yo no era la persona para en aquella mesa, 3 damas, un pastor tan guapo como este, ir a predicar. Pero a lo mejor sí eres tú. Si eres tú, decirle: hola, perdona que estoy escuchando la conversación, disculpa, sé que están teniendo una cena fabulosa. Este es mi nombre. Yo pensaba igual que ustedes, pero de momento, de lo que no era concreto, me encontré con algo concreto y verdadero. Se llama Cristo Jesús. Cambió mi vida. Sanó mis emociones. Sanó mi corazón. Me dio seguridad en este mundo. ¿Y sabes qué? A lo mejor mi familia estaba rota, la restauró. A lo mejor estaba a punto de perder mi matrimonio, lo sanó. No tenía relación con mis padres, me dio la capacidad de poder restaurar todo con mis padres. Me dio la capacidad de poder amar sin reserva, solo porque me regaló al Espíritu Santo en mi vida para empoderarme y darme fuerzas para poder vencer en este mundo. ¿Conocemos el fundamento? En el mes de marzo comenzaremos en Efesios a darle duro al fundamento del Evangelio. En el mes de abril seguiremos viendo los ejemplos de cómo se desarrolló la iglesia. Pero hay unas disciplinas que no se sustituyen con ninguna programación, ni conseguir ningún evangelista o el gran pastor de aquella iglesia. No se sustituyen. Son disciplinas
de una relación mía con Dios personal. En la aplicación de la iglesia que tanto lo anunciamos hoy, si usted lo abre en este momento en sus celulares, encontrará dos nuevos iconos que puede utilizar. Número 1, notas del pastor. Voy a poner outlines, esquemas, notas, para que usted pueda entrar un momento en su vida personal y usted pueda tener un estudio de la palabra del Señor, porque tenemos que regresar, no escuchar tantos programas, sino a nosotros tener una relación con Dios, nosotros leyendo la palabra y nosotros orando para que Dios revele su palabra en nosotros. Y en este primer outline, en estas primeras notas, son bastante extensas, porque yo quise no dejar este sermón a mitad, sino que puse todos los textos bíblicos donde la misión de Dios para el mundo, la misión de Jesús en el mundo, la misión de los discípulos en el mundo, la misión de la iglesia en el mundo. Y yo les invito, por favor, que usted tome varios días de la semana, donde usted tome, puede ser su celular, si esa es su Biblia preferida, pero allí en su casa tenga varias herramientas, varias definiciones, varias versiones de la Biblia, donde allí en un lugar cerrado usted pueda ir texto por texto. Pero antes de comenzar, todo lo tenemos que hacer en oración. Y si usted quiere hacer este compromiso conmigo hoy, yo le invito a que comencemos con esta oración. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros? Señor Jesús, he tratado de vivir mi vida con las glorias pasadas, con el conocimiento del pasado, y he descuidado hasta cierto punto mi intimidad contigo. Te pido que en este 2024 hago un compromiso, Dios, de sumergirme en la oración y en el estudio de tu palabra. Dios, que cuando abra esta Biblia, tu Espíritu Santo me hable al corazón, me instruya, me capacite, me lleve a confesar mi fragilidad y a alabar, Dios, tus fortalezas y tus proezas. Por favor, Señor, fortaléceme. Si me fortalece Dios, se fortalece la iglesia. Si la iglesia se fortalece, la encomienda de la gran comisión, Dios, va a ser poderosa. Porque no me avergonzaré del evangelio, que es poder tuyo, Dios, sino al contrario. Deja que tu Espíritu Santo obre en mí, me ilumine y me impulse a predicar el evangelio. Te presento hoy la vida de mi familia que no te conoce. Tú conoces mi lista. Tú conoces por lo que intercedo que no te han conocido. Por mis vecinos, Señor Jesús, de tanta necesidad. Permíteme saber predicarles. Dios mío, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudios. Dios, en mi fragilidad y mi debilidad, dame la fortaleza para comportarme como tú así, Dios, me ordenas, para que yo sea un ejemplo para ellos. Ayuda a controlar mi lengua. Ayuda a controlar, Dios, esos sentimientos de pecado, Dios, que me llevan a tentar, ser tentado, Señor. Y en este nuevo comienzo de año, Dios, por favor, revélate a mi vida. Revélate en mi casa, a mi matrimonio, a mis hijos, Señor Jesús, a mi familia, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.